pasando en los últimos meses, semanas en México, porque en México se presenta una situación extraordinariamente paradójica. Por un lado, el gobierno de Peña Nieto y los sectores del poder económico y político están rebosantes de optimismo y se despliega simultáneamente para fortalecer esta percepción una gran campaña publicitaria. Estamos al borde de una nueva era en México porque están impulsándose reformas para atacar los grandes problemas nacionales. Por otra parte, ninguno de los indicadores relevantes apuntan hacia resultados que avalen tal optimismo. Puntearé una serie de elementos. En materia de seguridad pública, delincuencia organizada e índice de delitos graves, los homicidios en forma de ejecuciones, por ejemplo. No me voy a detener mucho en este punto porque sé que otros colegas lo van a tratar con más detalle y profundidad. Las ejecuciones en 4 meses de gobierno de Peña Nieto, una información que se acaba de publicar recién ayer, 2.821 ejecutados en 4 meses, 700 ejecutados por mes, 23 ejecutados diarios, y nada indica que esto decline, sino que va en dirección ascendente. La pregunta es en qué consiste la novedad de Peña Nieto en relación con la fallida estrategia para restablecer la seguridad en el país del presidente Calderón. No se advierte ninguna estrategia nueva, ni mucho menos resultados nuevos. El país sigue hundiéndose en el horror de la violencia organizada, de la delincuencia organizada. Por otro lado, ¿han mejorado las cosas para la población en materia de empleos e ingresos? Nada apunta en esa dirección tampoco. La reforma laboral, recién aprobada, determinó reducciones de derechos para los trabajadores y facilidades para los patronos en materia de contratación y despido. La oferta era que aumentarían las plazas y las oportunidades de empleo a raíz de esta reforma. No ha ocurrido absolutamente nada en esta dirección. En todo caso, se esperaría a mediano plazo el aumento, aunque sea relativamente pequeño, de empleos, pero de los empleos conocidos como empleos chatarra, para decir contrataciones por hora, sin prestaciones básicas de ningún tipo, etcétera, etcétera, y con posibilidades de despidos fulminantes, sin ningún costo para los patrones. Es falso en principio que las facilidades empresariales para contratar aumenten simultáneamente la oferta de empleos. Son otros factores fundamentales lo que explican esta posibilidad, relativos a políticas públicas de fomento industrial, fomento de la producción, apoyos bancarios, crediticios, etcétera, y no este mero mecanismo de dar más facilidades al sector empresarial en detrimento del sector de los trabajadores. En realidad, esto conduce a deteriorar las relaciones laborales en el país y a la larga a conflictos. Tercer punto, el sector educativo. Hoy, por cierto, Ackerman publica en La Jornada un magnífico texto sobre esto. Se esperaba que la reforma educativa, asegurada con el encarcelamiento previo de la líder magisterial, Esther Gordillo, garantizaría, pondría sobre rieles, la aplicación de los cambios en la relación laboral con los docentes, con los maestros. Pero en las últimas semanas, las movilizaciones de los maestros están descarrilando el plan original en Guerrero, Oaxaca, y vendrá Distrito Federal, Michoacán, etc. De tal manera que este proyecto, aparentemente de éxito inmediato, de aplicación sin ningún problema, está resultando difícil de aplicar, debido a la resistencia de los maestros. Y pronto seguro ocurrirá en otros lugares del país. A esto lo acompaña el deseo de privatizar, la mira de privatizar la educación que implica esta reforma. Seguramente también será desafiada en su momento.
Cuarto, la reforma a las telecomunicaciones, que por lo que se ve ya no abarcó ninguno de los campos de interés social o ciudadano en esta materia. Es decir, democratización de los medios, espacios sociales comunicacionales para sectores como los pueblos indígenas, que incluso es uno de los resultados más conspicuos de los acuerdos de San Andrés, hay que recordarlo, entre el gobierno federal y el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto no se ha cumplido, y ahora no solo se cumplió, no se cumplió en esta reforma, sino que se revierte completamente el sentido de este acuerdo para dejar exclusivamente en manos de los grandes capitales que se mueven en esta rama la definición del sentido del sector de la comunicación. Con la información que vimos antes, es claro que pasaremos, en el mejor de los casos, de una dominancia duopólica, TV Azteca, Televisa, a un oligopolio en las comunicaciones, en el mejor de los casos. Las reformas gemelas energéticas, por un lado, de los hidrocarburos especialmente, y Pemex, y por otra, la reforma sendiaria o financiera, puesto que una está vinculada con la otra y depende de la otra, es decir, una reforma energética en el sentido planteado tendría necesariamente que implicar una reforma financiera hacendaria para cubrir el hueco que dejaría cerca del 40% que se le exprime a Pemex para el presupuesto nacional del Estado mexicano. Todo indica que la intención no sería hacer que los que tienen más ingresos paguen más, particularmente las grandes corporaciones, sino irse para el consumidor, particularmente el consumidor popular, aumentando el impuesto al valor agregado a medicinas, alimentos y hasta libros que hasta ahora están exentos de este pago, lo cual castigaría a la población en lugar de castigaría a la población y no se le exigiría el pago justo de impuestos a estos sectores. Está fuera del horizonte de cualquier optimista connotado esperar que el sistema va a proponer una reforma financiera hacendaria que afecte a estos grandes intereses monopólicos. De hecho, en México, como es sabido, de hecho no es muy sabido, porque es una información que se trata constantemente de ocultar, los grandes monopolios no solo son monopolios, lo cual ya es muy grave, sino que no pagan impuestos. Ustedes dirán, no, pagarán un poco. No pagan impuestos. Los que pagan, hay mecanismos para que el Estado se los devuelva. Es algo insólito. No creo que este sector será afectado en este proyecto. De todas maneras que por este lado también esperaríamos graves complicaciones en México. Y por último, diversas medidas legislativas, administrativas, etcétera. Tampoco voy a detenerme en esto porque hay aquí expertas especialmente, empujan al país no hacia mayor transparencia, rendición de cuentas, etcétera, en el ejercicio gubernamental, estatal en general, sino hacia una mayor opacidad y autoritarismo presidencial. ¿De dónde deriva entonces el optimismo? ¿Qué se deduce de este apretado resumen? Que no hay realmente razones ciudadanas, sociales para el optimismo. Pero sí hay razones para el optimismo si este solo atañe a una pequeña élite que ha encontrado un mecanismo, finalmente, un mecanismo popular para acordar medidas a su beneficio. Ese es el papel del llamado Pacto por México. Instrumento que está sirviendo como punta de lanza para promover reformas que profundizarían el modelo socioeconómico y político del país, en lugar de transformarlo. En México hay una frase que sintetiza esto, una frase popular que dice: se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? El hambre de consenso de Peña Nieto para llevar adelante su programa, el programa del PRI,
del Partido Revolucionario Institucional, se junta con las ganas de mantener y ampliar espacios políticos por parte de los dos partidos en decadencia, en graves problemas. Me refiero al partido de la derecha, hasta ahora en el poder, el Partido Acción Nacional, y al partido de centro izquierda, una especie de socialdemocracia criolla, que tiene poco de social y absolutamente nada democrático, pero que es una formulación híbrida, muy mexicana. Me refiero al Partido Revolucionario Dominicano, el Partido de la Revolución Democrática. Es que hay otro PRD, el dominicano, y hubo también otro PRD, el Martí, en Cuba. Este PRD, aliado con el PAN, ha hecho este trípode con el partido, el PRI, para acordar previamente al Congreso las reformas que se plantean realizar. De tal manera que el Congreso ha pasado a ser una entelequia, una especie de oficialidad de partes, en donde se hacen menos trámites, porque la legislación se hace antes en esta especie de pequeño cenáculo compuesto por los dirigentes de los tres partidos políticos y algunos dirigentes y algunos funcionarios públicos secretariales. Allí se toman las decisiones, se hacen los acuerdos en torno a los grandes problemas nacionales y las reformas necesarias. Y en esto radica al mismo tiempo la debilidad de este pacto. Se trata de acuerdos en el vértice de la pirámide de esos partidos, sin intervención social ni popular de ningún tipo, sin que reflejen tampoco las preocupaciones y demandas de los sectores sociales de México. Y entre las pulsaciones más notables de este pacto, destaca, por supuesto, en comunicaciones, en la energética, en lo educativo, etc., la obsesión por la privatización. Privatizar es la solución. Privatización que ha llevado a la construcción de estos monopolios de que se habló antes. Señor Slim no podría ser entendido sin la privatización de los teléfonos vía. Y además, la mayoría de los sectores que fueron privatizados desde Cesarina hasta ahora han caído no solo en esta forma monopólica, sino que han encarecido los servicios de que se trata, o los productos de que se trata, o han llevado al país a cargar con las quiebras sistemáticas que se han producido a raíz de estas privatizaciones. El ejemplo más claro, aparte de los bancos, es el de las carreteras. Se privatizan las carreteras este año y seguro, en 3-4 años está el gobierno usando los recursos de los contribuyentes para rescatar esas carreteras de la quiebra y permitir que esos grupos que hicieron sus inversiones salgan tranquilamente con sus inversiones multiplicadas y el Estado vuelve a tomar estas. Entonces, cuando la gente oye privatización de Pemex, lo que piensa es en ferrocarriles, en teléfono, en bancos, que fueron privatizados, convertidos en desastre por el sector privado y que hemos tenido que rescatar de nuevo, invirtiendo recursos públicos. Por eso, el modelo de un Estado responsable que modernice realmente estas empresas, es el modelo con mayor arraigo popular. En México hay otro refrán muy bueno que dice: la mula, o la burra, o la cabra, no era arisca, fueron los palos la que lo volvieron así, ¿verdad? Entonces, igualmente, el pueblo mexicano no era arisco, no tenía ese sentido paranoico es que lo hicieron así, a base de palos, ¿no? Y esta es la situación que tenemos. En suma, en el caso de petróleo y Pemex, lo que estoy diciendo es bastante ilustrativo. Se trata de una medida tan impopular, la privatización de Pemex, que incluso los promotores de la privatización, particularmente el sector del Pacto por México, de la cúpula de los partidos, y del propio gobierno, incluyendo el presidente de la República, Peña Nieto, insisten en que no quieren privatizar Pemex ni los energéticos. E insisten en un oxímoron: participación privada, pero no privatización.
tendríamos que llamar a muchos filósofos antiguos para que nos explicaran cómo es posible participación privada en una empresa sin que esta empresa sea privatizada. Debe haber alguna fórmula extraña. Ellos la usan con la palabra también mágica, que es la palabra modernización. Pero nadie se opone a que sea modernizada esta empresa. A lo que se opone la gente es a algo muy preciso. Hay una teoría en la ciencia económica muy antigua dedicada al estudio de esto, la renta. Viene desde la renta de la tierra, estudiada por los clásicos de la economía, hasta los estudios contemporáneos sobre renta. La renta petrolera. Nadie se opondrá, ni es tan demente como para creer que si Pemex necesita tornillos, Pemex va a fundar una fábrica de tornillos. Por supuesto que comprar el servicio. Y si tiene que hacer perforaciones, no tiene que mandar a hacer plataformas, etcétera, etcétera, construirlas. Pero una cosa es que el sector privado participe en esos servicios y nadie en su sano juicio se opone a esto. Y otra cosa es que el Estado le conceda la enorme renta petrolera a el sector privado en lugar de utilizarlo para el desarrollo del país, para impulsar políticas sociales, etcétera, etcétera, como han hecho en otros países. Lo que tenemos entonces en México, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Lo que tenemos entonces en México es un movimiento exactamente en el sentido contrario de aquellos países latinoamericanos que han tenido éxitos notables, utilizando exactamente las medidas contrarias. Me refiero al caso de Ecuador, al caso de Bolivia, al caso de Ecuador, de Venezuela, Argentina, etcétera. Mientras estos países, obteniendo logros extraordinarios, como no habíamos tenido en décadas en América Latina, en materia social, crecimiento económico, etcétera, andan buscando, van en la dirección de recuperar la riqueza pública de los hidrocarburos, etcétera, los recursos naturales del país, y ponerlo al servicio del crecimiento del país. México intenta caminar exactamente en el sentido contrario. Y aquí no caben las evaluaciones ideológicas. Por favor, que nadie se atreva siquiera a dudar, porque ahí están todos los datos de Naciones Unidas, el éxito extraordinario que implica la experiencia venezolana, boliviana, ecuatoriana en relación con un país como México. Se acaban de publicar los datos de Bolivia. En los últimos 5 o 6 años, Bolivia está creciendo a 5% promedio anual. México con un mediocre menos de 2%, 1.9, 2 puntos aproximadamente. Es decir, el doble. Bolivia sacó a 1 millón de personas de la pobreza y la colocó en la clase media en los últimos 5 años. Uno dirá, 1 millón, es muy poco. Es el 10% de la población. Es un país de 10 millones de personas. Venezuela es el país, ahorita, según los datos de Naciones Unidas, más igualitario de toda América Latina. Los que no conocieron Venezuela, yo la conocí en los años 80, lo que era Venezuela, no pueden interpretar la enormidad de este paso. Un país hundido en la desesperación de la pobreza y que ahora tiene esta posición. Acabo de estar la semana pasada en Caracas, una reunión de intelectuales, y es asombroso el cambio, notable el cambio de Venezuela en relación con la situación anterior, cuando el petróleo, la élite lo utilizaba para venir a hacer sus compras de supermercado a Miami, e incluso viajaban a Miami desde Venezuela a comprar helados. ¿Cómo se dice? Helados. Un desperdicio por completo de la renta petrolera por una oligarquía irresponsable y voraz que llevó al país al fondo de la pobreza. De tal manera que lo que tenemos en México es una especie de movimiento hacia el retroceso, una consolidación de las situaciones de desequilibrio político que van a, sin duda, a crear una situación conflictiva, a mi juicio, en muy poco tiempo. Esto porque todo lo que he indicado no se hace en un vacío social y político, por lo que hace sobre todo a organización popular, resistencia y planteamiento de alternativas. Por eso yo creo que es un buen consejo para los que quieran profundizar en el proceso que lleva
México en los últimos años, y ese consejo es que no hay que perder de vista al movimiento de regeneración nacional que se está constituyendo en México bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Ahí hay una clave fundamental para entender lo que viene. Y lo que viene no va a ser fácil, va a ser complicado. Y todos apostamos a que no sea violento, que encontremos los caminos para salir de este hoyo de desesperación, de violencia, etcétera, en que nos ha colocado este modelo neoliberal desesperadamente privatizador y que no considera otra receta que esta. Es decir, es el triunfo de la falta de imaginación que se ha impuesto en México en los últimos tiempos. Muchas gracias.